Amigos del canal, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Para la presente oportunidad voy a pasar a presentar la nueva actualización en cuanto a la planilla de construcción civil, que ya estamos en la versión número 3. Esto debido a que de las personas que han adquirido esta planilla me andaban sugiriendo y recomendando algunas otras automatizaciones, y por ende pues yo voy actualizando de acuerdo a las necesidades que me van pidiendo. Entonces para ello vamos a pasar a explicar cuáles han sido los nuevos cambios de esta planilla de construcción civil. Ok, entonces el nuevo cambio, cabe destacar que ya cuento con un video tutorial de cómo es el uso y cómo es el llenado de manera general de esta planilla. Para los que desean en sí revisar cómo es el uso, pues se los dejo en la cajita de descripción el video. Pero en referencia a la nueva actualización, lo que he incorporado es que, por ejemplo, si en una empresa se tiene proyectos en paralelo, es decir, por ejemplo, el proyecto A se encuentra por una zona, el proyecto B se encuentra por otra zona, y así, ¿no? En un determinado tiempo pueden tener una empresa 4, 5, 6 o hasta 10 proyectos que pueden estar trabajando de manera paralela. Entonces, para generar, por ejemplo, los reportes, necesitamos, por ejemplo, los obreros que están dentro del proyecto A, y necesito esos reportes. Entonces, eso es lo que he incorporado en esta planilla, para lo cual voy a enseñarte cómo lo debes de manejar. Ok, esto básicamente va en la actualización del personal y también en la actualización del formulario. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el formulario? Cabe destacar que a través de este formulario nosotros podemos dar de alta al personal que lo encontramos en la base de datos. También podemos consultar de un determinado trabajador por si queremos algunos datos, o inclusive también podemos eliminar o actualizar su información o sus datos personales del obrero que deseamos, en este caso, actualizar, valga la redundancia. Entonces, como les mencionaba, la nueva actualización es que vamos a trabajar por proyectos, ¿no? Como les mencionaba, no necesariamente en una empresa va a tener un proyecto, simplemente también pueden tener bastantes proyectos trabajando de manera paralela, y por ende al momento de hacer las consolidaciones necesitamos reportes, por ejemplo, de un determinado proyecto. Para este caso he implementado que, por ejemplo, la empresa tuviera 10 proyectos en diferentes lugares con diferentes obreros, lógicamente. Para ello lo que tenemos que hacer es colocar el nombre del proyecto en esta tabla en específico, y si nosotros también deseamos, lo podemos poner la ubicación en donde se encuentra el proyecto. En este caso, para simular, para ejemplificar la nueva actualización, es que voy a poner de manera ordenada proyecto A, proyecto B hasta el proyecto J, ¿no? Entonces aquí está la ubicación de cada proyecto, y lógicamente esto también va a ir en la base de datos que lo tenemos por aquí, ¿no? En este caso el proyecto A, el lugar. Ya eso se va llenando de acuerdo a los datos del obrero que vayamos a acumular en la base de datos. Entonces lo novedoso es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el tareo, es que en la parte final he incrementado esta opción de la ubicación de proyecto, que esto se va a llenar de manera automática de acuerdo a la base de datos. Pero lo novedoso es que cuando nosotros por ejemplo queremos filtrar solamente los trabajadores, queremos un reporte solamente de los trabajadores que están, o de los obreros que están en el proyecto, en este caso aquí podemos filtrar. Por ejemplo, quiero solamente el reporte que tenga de los trabajadores que están dentro del proyecto A. Lo primero que tengo que hacer es eliminar, si yo tengo datos, obviamente, ¿no? Entonces quiero solamente el reporte del proyecto A, y lo que tengo que hacer es filtrar, ¿no? Aquí automáticamente me va a salir todos los proyectos que tengo enfrente, ¿no? De acuerdo a la alta del personal que hemos llenado aquí. Entonces coloco el proyecto de la cual deseo generar reportes y automáticamente pongo calcular, y entonces, como podemos fijarnos que aquí nos bota la filtración solamente
en este caso de todos los trabajadores que están dentro del proyecto. Así, si nos fijamos, por ejemplo, dentro del tareo, aquí tenemos a trabajadores que están dentro del proyecto A, dentro del proyecto F y dentro del proyecto G, ¿no? Entonces simplemente aquí nos va a botar el reporte si necesitamos de un determinado proyecto. Y ahora, para hacer las consolidaciones y para presentar el plame, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente dejar en blanco. ¿Y por qué tenemos que dejar en blanco? Porque aquí nos va a calcular el reporte de todos los trabajadores de todos los proyectos, en este caso de la A, la F y la G que tenemos en el tareo número 1, y así podemos trabajar, por ejemplo, para todas las semanas. Y si nosotros, por ejemplo, deseamos generar solamente las boletas, en este caso de los trabajadores del proyecto A, lo que tenemos que hacer es filtrar del proyecto A en la semana 1 y nos vamos a boletas, por ejemplo, y filtramos de la semana 1 y generamos en este caso las boletas solamente de los trabajadores que están dentro del proyecto que deseamos, en este caso, generar las boletas, por ejemplo, en este caso del proyecto A. Entonces aquí ya podemos seguir con documentación necesaria, en este caso de guardar en PDF las boletas y también en este caso imprimir. Y si nosotros, por ejemplo, queremos saber el consolidado de todos los trabajadores del proyecto A, lo que tenemos que hacer es llenar en todo caso, en todas las semanas tenemos que filtrar el proyecto A. Por ejemplo, acá ponemos el proyecto A, calculamos del proyecto A y nos va a botar solamente los trabajadores del proyecto A. En la semana número 3 filtramos la semana número 3 también con el proyecto A. Primeramente eliminamos, colocamos entonces el cálculo automático y tenemos también los trabajadores que están dentro del proyecto A. La semana 4, por ejemplo, también filtramos el proyecto A, calculamos, tenemos esos trabajadores dentro de la semana 4, y también si tuviéramos la semana 5 también calculamos, filtramos primeramente el proyecto que deseamos generar reporte, eliminamos en primera instancia y volvemos a calcular. Entonces ahí ya tenemos el reporte de la semana 5 de los trabajadores que se encuentran dentro del proyecto. Ahí yo necesito de repente saber el consolidado, es decir, cuánto es que se pagó de planilla del proyecto A. Entonces para ello me voy a consolidado, elimino los consolidados y nuevamente vuelvo a generar el consolidado, y aquí entonces tenemos ya el consolidado simplemente del proyecto A. Entonces ahí ya puedo saber a ciencia cierta cuánto es que he pagado de planilla durante el mes del proyecto A en este caso, y así ustedes pueden ir trabajando de acuerdo a los proyectos que deseen manejar o que tengan dentro de una empresa. Ahora, estas filtraciones simplemente sirven para efectos de reportes internos, y para efectos de reportes ya para presentar al PDT o a la SUNAT del PDT Plame, simplemente como les especifiqué, aquí tenemos que consolidar o hacer las planillas semanales. Tenemos que dejar en blanco esta filtración y volvemos a recalcular, y aquí entonces tendremos todos los trabajadores de todos los proyectos que estemos trabajando en este caso, ¿no? Entonces así podemos ya ir también generando la semana 2, y normalmente hacemos entonces la consolidación tal como ya lo expliqué en un video anterior. Entonces eso es la nueva actualización de las que he incorporado en esta plantilla. Entonces para las personas que deseen en sí adquirir esta nueva versión y estén interesados en adquirir también este sistema, pues toda la cajita de información o toda la información se lo voy a dejar en la cajita de descripción de este video para que así puedan obtener mayores informes. Bien amigos, hasta aquí el presente video demostrativo. Para cualquier duda o sugerencia, pues no duden en hacerme llegar a los comentarios o en todo caso a los contactos que les voy a dejar en la cajita de descripción. Hasta la próxima.